¿Sabías que el rey ha llegado? Estamos en el año 2024 y este año nos recuerda que hace más de 2000 años el rey ha llegado a esta tierra. Así es, Dios ha enviado a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y él tuvo que cumplir muchas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, como por ejemplo nacer en Belén, que al morir no le rompa ningún hueso, que resucite. Y una de las grandes profecías que tuvo que cumplir es la que hoy estaremos analizando en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios nos dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esa era una de las profecías que el Mesías tenía que cumplir. Y a continuación vamos a ver cómo Jesucristo, ha cumplido esta profecía. Lo vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 19 versículos del 28 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí podemos ver cómo el Evangelio de Lucas nos relata cómo Jesús, antes de llegar a Jerusalén, les dice que había un asno y un pollino esperando en el camino, y que ellos envía a 2 de sus discípulos para que los desaten y se los traigan. Así Jesús iba a cumplir esa profecía que hemos leído en el libro de Zacarías, que iba a entrar sentado sobre un pollino hijo de asna. Pero no solamente vemos eso en este libro, sino que también vemos cómo Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús les dice: si alguien te pregunta por qué lo estás desatando, díganle que el Señor lo necesita. Y eso fue lo que sucedió. Cuando los discípulos estaban desatando al pollino, pues el dueño seguramente también
Les preguntó y ellos respondieron como Jesús les había dicho. Además que llevaron el pollino a Jesús, demostrando su obediencia hacia él, le pusieron mantos sobre el pollino y mucha gente, sus apóstoles, las personas que vivían en Jerusalén, pues botaban sus mantos en el camino para que pase el rey. Y los discípulos empezaron a bendecir, algunos también sin darse cuenta seguramente lo que estaban hablando, porque decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Seguramente el Espíritu Santo debió hacerles hablar estas palabras tan hermosas. Dios les reveló que el que estaba entrando era el Rey que viene en el nombre de Dios, que trae paz del cielo y gloria en las alturas. Y además podemos encontrar en este libro una profecía que lanza Jesús hacia Jerusalén, diciéndole que Jerusalén iba a ser nuevamente destruida. Más adelante vamos a ver cómo los romanos destruyen nuevamente el templo y la ciudad, pues Jesús lo había predecido antes de que esto suceda. Pero este relato no solamente está en Lucas, también lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Vamos a leerlo para poder encontrar algunas diferencias y poder un poquito más profundizar acerca de este acontecimiento tan importante que era el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén, cumpliendo la profecía de que el rey había llegado. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Aquí encontramos una diferencia, porque en el libro de Lucas no se menciona luego los enviará. Aquí se está haciendo, Mateo está indicando que solamente se los estaba pidiendo prestados y que luego se los iba a devolver. Continuando en el versículo 4, la palabra de Dios nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Aquí podemos ver otra diferencia, que Mateo rescata las palabras del profeta y las cita en su evangelio, al decir: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. En el versículo 8 la palabra de Dios nos dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí termina este relato contado por el Evangelio de Mateo. No se menciona la profecía que Jesús lanza acerca de Jerusalén, pero sí se habla también de las palabras que la gente clamaba acerca de que Jesús estaba ingresando en la ciudad santa. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por otro lado, también hemos podido ver
otra diferencia que indica que otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y aquí podemos analizar también cómo se habrá sentido esos animalitos. En el libro de Lucas nos dice que ingresó Jesús sentado en la asna, y en el libro de Mateo nos dice que entró sentado en la asna y en el pollino, en ambos animalitos. Pero bueno, seguramente los animalitos han debido ver cómo la gente ponía mantos para que ellos caminen. Ellos se han debido sentir muy especiales en ese momento, y de seguro muchos de nosotros nos sentimos así cuando la gente reconoce el trabajo que uno realiza por el Evangelio, por la palabra de Dios, por llevar ese mensaje a todas las criaturas, tal como nos envió nuestro Maestro Jesucristo. Pero debemos recordar que si nosotros alguna vez estamos siendo halagados, como estos animalitos que pisaban telas, que pisaban ramas de árboles, como si ellos fueran los reyes, pues debemos recordar que nosotros también somos embajadores de Jesús, que lo tenemos en nuestro corazón, y debemos ser tan humildes de saber que si algo tenemos, que si algo conseguimos en este mundo, es gracias a Dios, gracias a Jesús que vive en nosotros, y que muchas veces Jesús es quien nos hace brillar, quien nos hace ser unas personas especiales, que las personas puedan vernos como un ejemplo tal vez, o también podamos ir a lugares que ni siquiera hemos pensado, como estos animalitos, que teniendo encima al Rey de Reyes, pues ingresaban también junto a él triunfantemente a la ciudad santa. Esperamos que este mensaje te haya servido para saber que Jesucristo es el Rey de Reyes, que vino a este mundo a cumplir muchas profecías que ya se anunciaban en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que vino a rescatarnos de la esclavitud y por supuesto a darnos vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie sea condenado. Dios quiere que todos sean salvos, y por eso no debemos dejar de predicar su evangelio, las buenas nuevas noticias de que hubo el Hijo de Dios que vino hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y con el objetivo de que podamos creer en Él, aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y así recibiremos